Variedad TV, lo que hay que ver. Vamos a continuar con el programa. Esto es Variedad TV. En este momento, Salud Deportiva, el doctor Máximo Periche, ortopeda con nosotros. Doctor, una vez más, gracias. Gracias a ti por la invitación. Ay, doctor, esto deportista y no deportista. Dígame una cosa, en el caso de la lumbalgia, ¿puede obligar a un deportista al retiro? Claro, por ejemplo, Mark Maguire se retiró de tiempo del béisbol por eso, por problemas de lumbago, de ciatalgia, lumbalgia en la columna. Sí, es tan complicado esto. Sí, porque obedece a lesiones que pueden ser, digamos, quirúrgicas, lesiones que limitan mucho la actividad deportiva, como puede ser, por ejemplo, un pinzamiento de una raíz nerviosa, producto de una producción del disco, problemas con los ligamentos de que acomodan y mantienen las vértebras unidas. Es decir, cualquier elemento que trastorne la estabilidad de la columna puede acabar con la vida de un atleta, sobre todo si no se somete al mejor de los tratamientos. Porque hay atletas que han tenido problemas con la columna y han sido operados y han retornado a su deporte. Cuando hay un dolor, especialmente en los huesos, eso es como un aviso. Y hay atletas que a veces están con su dolor, pero tienen que continuar. Continuar por un tiempo prolongado, ¿puede traer consecuencias mayores? Bueno, en realidad existe el dolor profundo, porque realmente los huesos no duelen. O sea, el hueso como tal, porque el hueso está protegido por una membrana, que es el periósteo, que es donde fluyen los nervios, los vasos, pero el tejido óseo como tal no duele. Duelen las articulaciones y todos los elementos que hay en las articulaciones y lógicamente producen un dolor profundo que siempre la gente lo relaciona con los huesos. Sí, sí, yo oigo muchas personas y muchos también deportistas. Ay, me duelen los huesos, me duele esto. Entonces, el hueso nunca duele, doctor. O sea, el hueso como tal es un tejido que no duele. Pero duele todo lo que está alrededor del hueso. Sí, es como el edificio, la varilla. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Qué bueno. El sobrepeso en personas ya tradicionales, ¿esto se puede relacionar, el sobrepeso, con quizá algún problema en músculo, algún problema de articulación? Claro, el sobrepeso es uno de los peores enemigos de articulaciones de carga de peso, como son la cadera, la rodilla, la columna vertebral, el tobillo, las microarticulaciones del pie. Todo eso se trastorna cuando hay sobrepeso. O sea que el sobrepeso es enemigo del cuerpo. Entonces hay que estar en forma, hay que estar haciendo ejercicio, estar en forma, tranquilo, y tantas libras. lamentablemente yo no soy el que lo debiera decir porque estoy sobrepeso. Pero tú te mantienes bien en forma. Sí, 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 sí. Ya usted sabe, doctor, buscando la forma, pues imagínese usted hay que truquear. Pero mientras tanto, cuando un deportista dice, bueno, me duele la cadera, me duele por aquí, me duele por allá, ¿qué nosotros recomendamos como programa, como Salud Deportiva? ¿Ir directamente a un ortopeda? Claro, claro. Fíjate, si es un deportista de alto rendimiento, normalmente debe acudir a su médico deportivo. El médico deportivo, después que lo examine, entonces determinará si es a un ortopeda o a otra especialidad. Ahora, si es una persona que hace deporte, que no es deportista, es una persona que hace deporte. Entonces, si tiene algún dolor articular o un dolor muscular, entonces sí debe ir directamente a la consulta del ortopeda. Cuando se da el caso de alguna persona que dice, bueno, ¿yo a dónde me voy? ¿El quiropráctico o al ortopeda? No, es que el quiropráctico no es médico. El quiropráctico es un técnico y el quiropráctico no le da respuesta a todos los padecimientos de la columna. El médico puede auxiliarse de la quiropraxis en determinados momentos de la terapéutica, pero cuando la quiropraxia se aplica
indebidamente, lo que hace que provoca mayor daño. Le hago la pregunta por eso mismo. Quizá un quiropráctico, cuando hay un problema ya de un ortopeda, entonces las consecuencias en el presente y el futuro pueden ser mayores. Es lo que te digo, o sea, el ortopeda es que debe guiar la terapéutica de ese paciente. Y si el ortopeda entiende que en algún momento es bueno utilizar la quiropraxis, entonces la indica. Y solamente así es que el paciente debe hacerla. Pero no ir directamente a un quiropráctico, porque el quiropráctico no es un médico. Pero hay algunos que se venden así, doctor. Bueno, puede ser que haya algún médico general que haya hecho quiropraxis. Igual la ha hecho igual que un técnico de quiropraxis. Porque la quiropraxia no es o sea, es un tratamiento. Es un tratamiento. Entonces, tú no puedes hacerte especialista en sacar la uña de un dedo. O sea, no, eso no es posible. O sea, eso es una modalidad más que tiene el ortopeda para tratar un problema ungueal o el cirujano general. Pero imagínate tú, yo soy técnico en ultrasonido, es un técnico. Sí. Yo soy especialista en aplicar el ultrasonido en la fisioterapia. Bueno, ni siquiera eres un fisiatra, eres un técnico. Entonces eso es lo que hay que aclarar. Le hago la pregunta por eso, hay que aclarar eso, doctor, ¿no? Hay que aclarar eso. Yo recuerdo casos y hemos tenido aquí que, bueno, a veces, no, yo fui al quiropráctico, pero venga, ¿y por qué? No, bueno. Es más, te voy a dar un dato. Yo opero columna. Y la mayoría de las hernias discales, como le dice la gente, se llaman protrusiones discales, que yo he operado, es después que han ido a un quiropráctico. Por ejemplo, te lo digo. Sí. Y yo tengo la estadística mía ahí. Muchos casos. Muchos casos. Bueno, qué interesante que está aquí en Salud Deportiva. Se para que se haga la desaparecen denuncia. por 6 meses, un año, y cuando vienen, entonces vienen peor. Entonces vienen a operarse. Cuando tú le preguntas, que fui a tal quiropráctico, bueno, ok. Ay, ay, ay. ¿Por qué es así? Ay, tengan cuidado, por favor. Por eso tenemos este programa para orientarlos a ustedes. Ahora, para hay llevarlos. ocasiones que la quiropraxia le viene bien a un paciente. Entonces se indica. Yo he indicado. Yo he mandado pacientes al quiropráctico, pero con indicaciones muy puntuales. Muy puntuales. Y le he dicho, si te hace eso, llámame. Si te hace tal cosa, llámame. De ahí mismo. Si salió de lo que yo puse ahí, llame Exacto. seguido. Bueno, vamos a evitar los problemas porque nuestro cuerpo no puede estar con tantas lesiones. Y si entonces vamos a donde no tenemos que ir, entonces lo que puede ser pequeño se puede convertir en grande. Además, te voy a decir algo. Yo sé hacer manipulaciones quiroprácticas, porque donde yo me entrené, mi profesor, primero fue quiropráctico antes de ser ortopeda. Y en esa escuela se enseñaba a todos los residentes, como parte del tratamiento, lesiones de quiropraxis. O sea que yo no estoy hablando por hablar, estoy hablando con conocimiento de causa. Exactamente. Doctor, en el caso por la actividad de los atletas, una actividad muy activa, vienen las lesiones. A veces uno dice, bueno, ¿se puede evitar una lesión? Claro. El 90% de las lesiones se pueden evitar. Si el atleta cumple con los requisitos para la preparación del organismo, de su cuerpo, al hacerlo en los deportes. Es decir, estamos hablando del estrechamiento que debe cumplirse como está descrito, como se debe hacer, la hidratación, la buena alimentación, o sea, toda una serie de requisitos que necesita el atleta para ir preparado a realizar ese deporte. Cuando hay un desgarramiento en un atleta o no un atleta, doctor, ¿qué entonces nosotros tenemos que hacer? ¿Abandonar por un tiempo toda la actividad o no? No, un desgarro es una lesión severa, un desgarro muscular es una lesión severa
Lo primero es que él va a tener que reposar no porque se lo indiquen, sino porque su cuerpo lo va a obligar a reposar. El reposo de la actividad que le causó el desgarro. Ahora, ese desgarro debe ser atendido primero por el ortopeda, que debe marcar el tratamiento que debe llevar. Y mucho de ese tratamiento lo hace un fisiatra o un fisioterapeuta. Ahí sí podemos trabajar en conjunto. Sí, no, estoy hablando del fisioterapeuta. Sí, pero ahí podemos trabajar. Lo que pasa es que la quiropraxia solamente es para la columna vertebral. O sea, la quiropraxia como tal es un tratamiento para lesiones de la columna. O sea, no confundas. No, pero yo digo Porque ya. La mayoría de los desgarros musculares se producen en el miembro inferior. Sí. Y esto, por ejemplo, los atletas de campo y pista son los que más están sometidos a riesgo de desgarro. Pero tú lo ves mucho en el béisbol, inclusive con esfuerzos mínimos, porque en esta época el beisbolista, se habla mucho de los esteroides, pero yo quiero un día que se hable del abuso de las pesas en el béisbol. Y yo te aseguro a ti que las pesas producen más lesiones en el deportista que los esteroides. Explíqueme eso, doctor, porque ahora usted me puso a pensar. Mira qué pasa. Si tú haces pesas, por ejemplo, para boxear, pero tú lo haces fuera de un programa, tú lo haces a tu manera de ver. Sí. O tienes un entrenamiento que no tienes ni idea, porque aquí se usa mucho, y en muchas partes también, que el que fue pesista o fisiculturista tiene patente para instruir a otros. Y resulta que cuando él fue fisiculturista o pesista no recibió instrucción. Entonces eso se va dando en cadena. Entonces, si tú te pones a levantar pesas, te dan un protocolo ahí, tú comienzas, pero tú tienes que llegar y estrecharte. Si tú le vas a dar a los brazos, tú tienes que estrechar el hombro, tienes que estrechar el codo, tienes que estrechar la muñeca, los dedos, ¿entiendes? Si tú no haces un estrechamiento adecuado, que es la preparación obligatoria de ese miembro para tú hacer las pesas, entonces tus músculos no van a estar preparados. Tú vas a hacer los ejercicios, pero ese músculo ya va a estar lastimado. Cuando tú vas a hacer el deporte, entonces viene ¡pran! Y se produce la lesión. Porque además, o no estrechaste al comienzo o estrechaste mal al término. La mayoría de los deportistas no sabe que hay que estrecharse antes y después de hacer pesas. ¿A qué ustedes le llaman estrecharse? Estrechar es alargar, o sea, hacer alargamiento de las articulaciones. Hay muchas técnicas para esto. Hay un tiempo que debe hacerse, es alargar la musculatura, sí. Alargarla. O sea, cuando estiramiento. El estiramiento. Ese estiramiento prepara al músculo, es como si fuera un calentamiento, ¿me entiendes? Porque los músculos son resortes, son órganos retráctiles y contráctiles, entonces se alargan y se estrechan. Si tú encima de eso vas a aumentar el volumen de esa fibra muscular y no la preparas antes, entonces te produce una lesión. Yo no sé, ¿tú te acuerdas cuando tú eras joven y jugabas pelota? Había un tabú entre los peloteros que no hacían pesas porque se me engarrotaba el músculo y era por eso. Porque se hacían lesiones fácilmente y entonces no levantaban pesas. Y tú ves que en esa época los peloteros como Felipe Alou, Mateo, eran gente normales,
Felipe porque siempre fue un deportista y tenía fibra. Pero tú veías a Mateito y no era un atleta así como ahora que se le... Sí, no, sí, los era brazazos, el normal, pechazo, era o sea. normal, lógicamente no tenía grasa porque estaba corriendo y estaba bateando y eso. Pues, Manuel Mota, tú lo veías normal, búscate una foto de Manuel Mota de la época. No levantaban pesas, ellos hacían otros tipos de ejercicios, ¿entiendes? Inclusive había en esa época en boga lo que se llamaban la tensión dinámica, de echarle atrás. Eso eran ejercicios más, eran casi preparatorios porque tú lo hacías con tu tu propio cuerpo. Entonces, si tú no vas bien preparado a hacer el deporte, aunque tengas un cuerpo voluminoso, tú vas débil y te lesionas con cualquier zancada de más, con cualquier zancada extra. Y tú lo ves, como los peloteros se viven lesionando por cualquier cosa. Y son tipos así. Pero usted dice que hace más daño el levantamiento de pesas que el esteroide. No, yo te estoy diciendo que, si se hace un estudio, me atrevo a apostar que el mal uso de las pesas produce más lesiones que los esteroides. Es que se ha estudiado. Mira, los esteroides, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es uno de los países que más se consume esteroides en el deporte, sobre todo se consume en las escuelas y en las universidades. Y es menos del 10%, según estudios revelados últimamente. Mire, doctor, este tema está muy bueno. Yo quiero ir a la pausa. No se muevan de ahí, regresamos rápidamente. Esto es Salud Deportiva con el doctor Máximo Periche. Volvemos. Variedad TV, lo que hay que ver.